Bien, muchachos, vamos a comenzar con la clase de Derecho Internacional Privado, lo que corresponde a la semana número 3. El tema que vamos a ver el día de hoy son las finalidades y características del Derecho Internacional Privado. Previo a continuar con la clase, si me avisan al chat, por favor, si se ve y se escucha la transmisión, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Entonces, vamos a continuar con la clase. El tema, decía, nos corresponde para hoy, es estudiar un poco sobre las finalidades y características del Derecho Internacional Privado. En ese sentido, vamos a entrar de lleno entonces al tema de hoy. Hablando de la finalidad del derecho internacional privado, lo que nos interesa es entender, comprender realmente qué es lo que busca o qué es lo que se buscaba cuando nace a la vida jurídica el derecho internacional privado. Y nuestra primera impresión al pensar en la finalidad puede ser que se trata de uniformizar el contenido jurídico de los diferentes estados, ¿verdad? Cuando no tenemos el primer contacto con el derecho internacional privado, lo primero que nos puede pasar por la mente es que lo que se quiso con este derecho es uniformizar el contenido jurídico de los diferentes estados, o el de crear un cuerpo sustantivo, una ley sustantiva de derecho aplicable a todos los estados, ¿verdad?, del mundo. Eso es lo que nos pasa cuando vemos, por la mente cuando vemos qué es el derecho internacional privado. Sin embargo, podemos decir que lejos de ello, el derecho internacional privado podría ser descrito en ese sentido como un derecho eminentemente respetuoso de la diversidad de esa variedad legislativa. ¿Se recuerdan lo que estudiamos en la semana anterior? Entonces podemos decir que lejos de uniformizar eh, el contenido jurídico de los diferentes estados o el del crear un código de derecho internacional privado aplicable para todos los estados del mundo, no es ese el fin del derecho internacional privado. Decimos que el derecho internacional privado podrá ser descrito en ese sentido como un derecho eminentemente respetuoso de la diversidad legislativa de cada estado. O diríamos más aún, el derecho internacional privado es un derecho celoso de que se respete la diversidad legislativa de cada estado. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Podemos ver entonces que la finalidad del derecho internacional privado dice, su fin es armonizar la diversidad de leyes. Armonizar la diversidad de leyes, garantizar su aplicación sobre la base del respeto y el ejercicio pleno de la soberanía de cada uno de los estados. ¿Cuál es su fin? Su fin es armonizar la diversidad de leyes, garantizando su aplicación sobre la base. ¿Qué base? Sobre la base del respeto y el ejercicio pleno de la soberanía de cada uno de los estados. Eso hablando de una finalidad en general, ¿verdad? Pero sí vemos un poco más específico cuál es su fin principal o el fin principal del derecho internacional privado. En ese sentido, podemos decir entonces que su fin principal podemos verlo desde dos puntos de vista. Uno, señalar con claridad qué ley debe aplicarse cuando leyes de diferentes estados reclaman su aplicación. Señalar con claridad qué ley debe aplicarse cuando leyes de diferentes estados reclaman su aplicación. Por consiguiente, muchachos, el derecho internacional privado, entonces podríamos decir que es como un árbitro que todos respetan, en quien todos confían para lograr la tranquilidad y la paz en el ámbito de las relaciones jurídicas establecidas por sus propios nacionales con los nacionales de otros estados. ¿Sí? Su primer fin, entonces, ¿cuál es? Señalar con claridad qué ley debe aplicarse cuando las leyes de diferentes estados reclaman su aplicación. Entonces decimos que es como un árbitro, ese árbitro al que todo el mundo respeta, ¿verdad? Ese árbitro en quien todos van a confiar, porque a través de él se va a lograr la tranquilidad y la paz en el ámbito de las relaciones jurídicas. Y en segundo lugar, su otro fin principal es señalar qué jurisdicción debe conocer de un problema referente a una relación jurídica
que podría en principio someterse a jurisdicciones diferentes. Señalar qué jurisdicción debe conocer de un problema referente a una relación jurídica que podría en principio someterse a jurisdicciones diferentes. Entonces, en primer lugar, en cuanto a su fin principal, lo podemos dividir en dos. El primero, señalar con claridad qué ley debe aplicarse cuando leyes de distintos estados son invocadas por las partes en un problema o en un caso concreto, en el divorcio. La señora es de Guatemala, el señor es de México y se están divorciando en El Salvador. La señora pide que se aplique su ley nacional, que es la de Guatemala, el señor pide que se aplique su ley, que es la mexicana, porque es la que más le beneficia, pero están utilizando todo el cuerpo legislativo en materia de divorcio de la República de El Salvador. ¿Qué ley debe aplicar el juez? Esto es lo que le ayuda el derecho internacional privado al juez a señalarle qué ley debe aplicar, si la de la señora, si la del mexicano o la ley del Salvador. Y por otro lado, el derecho internacional privado también va a señalar qué órgano jurisdiccional es el competente. ¿Deberían de divorciarse en Guatemala? ¿Deberían divorciarse en México? ¿Deberían divorciarse en Estados Unidos, donde contrajeron matrimonio? ¿O deberían divorciarse en El Salvador, donde están domiciliados viviendo? Es el derecho internacional privado el que le va a señalar qué norma es la que debe aplicar para resolver ese caso concreto. Entonces, ¿cuál es su fin principal? Señalar con claridad qué ley debe aplicarse cuando las leyes de diferentes estados son invocadas por ambas partes, cuando se invocan dos o más leyes de dos o más estados, y señalar definitivamente qué órgano jurisdiccional debe conocer de un problema referente a una relación jurídica que podría en principio someterse a jurisdicciones diferentes, porque ese divorcio bien se podría hacer en Estados Unidos, bien se podría hacer en México, bien se podría hacer en Guatemala, o bien se puede hacer en El Salvador, pero será la ley del Salvador la que le indicará al juez, será el derecho internacional privado que le dirá al juez, no, debe aplicar esta normativa, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los principios para casos concretos. Entonces, esos son los fines principales del derecho internacional privado. Un autor lo ha comparado al derecho internacional privado, dice un autor, lo compara a una oficina de información en una estación de trenes, ¿verdad? Donde informan sobre la hora de salida de un determinado tren, el precio de un boleto, el itinerario de ese tren, pero el transporte en sí se lleva a cabo por el tren. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo compara a una oficina de información de una estación de trenes? Porque quienes han viajado y han estado en lugares donde hay trenes, hemos visto cuando son una cantidad de trenes que uno ve y cuando uno no es del lugar, no sabe ni qué tren tomar para el lugar o el destino al que uno quiere llegar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va precisamente a esa casetilla, ¿verdad? Donde están las personas que informan y uno le dice, mire, yo voy para tal lugar, ¿qué debo hacer? ¿Qué tren debo tomar? Entonces, la persona le dice a uno, mire, es el tren con letra A, el que pasa no de este lado, no en este nivel, sino en el segundo nivel, no en el primer carril, sino en el segundo carril, y ya nos señala, nos indica y entonces logramos nuestro fin, encontrar el tren y llegar a nuestro destino. Así funciona el derecho internacional privado para nosotros, para los abogados, para los jueces. Nos señala, nos indica qué norma debe aplicarse para alcanzar ese fin y resolver los distintos casos concretos que son sometidos a un órgano jurisdiccional cuando se está invocando dos o más normas de diferentes estados. Entonces, ¿cuál es el fin principal del derecho internacional privado? Señalar con claridad qué ley debe aplicarse a un caso concreto, señalar qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer ese caso concreto donde se están invocando dos o más normas de derecho internacional de diferentes estados. Entonces, es por lo anterior que según las descripciones adoptadas, decimos que una norma de derecho internacional privado, que una norma de derecho internacional privado es una regla general de carácter jurídico, que tiene por fin, que, ¿cómo diríamos entonces? Que tiene por fin indicarnos cuál es la jurisdicción competente, cuál ley es la aplicable cuando concurran dos o más reclamando simultáneamente su observación en el espacio y no en el tiempo. ¿Por qué en el espacio? Pues estamos hablando de un ámbito espacial, de un lugar donde va a ser la reclamación del incumplimiento de una obligación o donde debo cumplir una obligación. Entonces, con base a su fin, con base a las normas de derecho internacional privado, a estas se les ha llamado también normas de conflicto, ¿sí?
A las normas de derecho internacional privado también se les ha denominado normas de conflicto. ¿Por qué normas de conflicto? Porque cuando se invocan dos o más normas, realmente se crea un conflicto para quien deba resolverlas. O cuando nosotros como abogados tengamos casos concretos de carácter de derecho internacional privado, nuestra pregunta va a ser, bueno, ¿y dónde podemos interponer nuestra demanda correspondiente? ¿Ante qué órgano debemos interponerlo? Y si como la otra, ambas personas son de distintos estados, ambos son extranjeros, ¿dónde iniciamos ese proceso? Por eso se les llaman normas de conflicto, decía, con base a su fin, que es de señalar con claridad qué ley debe aplicarse y señalar qué jurisdicción es la que debe conocer un caso concreto, cuando se invocan dos o más normas a las normas de derecho internacional privado, por esa situación, por ese fin, se les ha llamado normas de conflicto. Otros les llaman normas de solución, normas de conflicto o normas de solución. Otros les llaman normas de competencia. Otros les llaman normas indicativas de leyes, normas indicativas de leyes. Y así les dan otra clase de nombres, aquí solo hemos visto cuatro. Normas de conflicto, normas de solución, normas de competencia o normas indicativas de leyes. Entonces, que nos quede claro, su fin, el fin del derecho internacional privado, muchachos, su fin no es solucionar un conflicto. Que nos quede bien claro. La finalidad del derecho internacional privado, su fin no es solucionar un conflicto, sino el fin del derecho internacional privado es indicar dónde se puede encontrar la solución del mismo. Repito nuevamente, su fin del derecho internacional privado no es solucionar un conflicto, sino el de indicar dónde se puede encontrar la solución del problema o al mismo. En otras palabras, es una guía que nos señala el camino como un dedo indicador. El derecho internacional privado es una guía que nos señala precisamente como un dedo indicador, ¿verdad? Indicar qué norma debe aplicarse y qué órgano jurisdiccional es el competente para resolver los distintos conflictos de interés que son sometidos a su jurisdicción. Entonces, para ir poniéndole punto final a este tema de la finalidad del derecho internacional privado, podemos decir entonces que en conclusión no son normas sustantivas como el derecho civil, ¿sí? Como el derecho penal, como la primera parte del derecho del Código Laboral, no son normas sustantivas, ni adjetivas propiamente dichas. O sea, no son como el derecho procesal civil, el derecho procesal penal, el derecho procesal laboral. Repito, entonces, en conclusión, el derecho internacional privado, su fin, en conclusión, no son normas sustantivas ni son normas adjetivas propiamente dichas, sino son normas indicativas porque su fin es indicar, señalar, etcétera. ¿Sí? En ese sentido, en nuestra legislación, por ejemplo, vamos a encontrar, podríamos hablar de la ley del organismo judicial, ley del organismo judicial. En la ley del organismo judicial podemos leer del artículo que vamos a verlo más adelante, pero ahí ya encontramos normas de derecho internacional privado. Dice normas de derecho internacional privado del artículo 24 al artículo 35. Ahí vamos a encontrar ya normas que nos van a servir para resolver conflictos de interés de carácter de derecho internacional privado. Del artículo 24 al artículo 35. Y también podemos leer del artículo 37 al artículo 44. Artículo 37 al artículo 44 de la ley del organismo judicial. Estos artículos los vamos a leer de forma individual, poco a poco, conforme vaya pasando el tiempo en cuanto a nuestro curso. Pero ya en la ley del organismo judicial encontramos normado la ley, leyes de derecho internacional privado que nos van a ¿qué? A señalar, que nos van a ¿qué? A indicar qué camino seguir para resolver un conflicto de interés de carácter de derecho internacional privado, que regula las relaciones privadas de quienes, de los individuos, tanto personas individuales como personas colectivas. Bien, entonces, para concluir, ¿cuál es la finalidad del derecho internacional privado? Su fin es señalar con claridad qué ley debe aplicarse cuando leyes de diferentes estados reclaman su aplicación. Señalar qué jurisdicción o qué órgano jurisdiccional, qué juez debe conocer de un problema referente a una relación jurídica que podría en principio ser sometida a distintas jurisdicciones, órganos jurisdiccionales de diferentes estados. Ese es el fin del derecho internacional
privado. Veamos algunas de sus características. ¿Cuáles son las características del derecho internacional privado? Se dice que es un derecho interno, se dice que es un derecho adjetivo, que es un derecho particular, que es un derecho positivo, que es un derecho nacional, que es un derecho público, que es un derecho universal, que es un derecho espacial. Pero hablemos un poquito de cada uno de ellos, de estas características del derecho internacional privado. ¿Por qué se dice que el derecho internacional privado es un derecho interno? Definitivamente es una de las características, ¿verdad? Porque cada estado tiene su propia legislación. ¿Se recuerdan la variedad legislativa de cada estado? Es una de las causas eh, eh, que dio inicio al derecho internacional privado, que sirvió como base para el derecho internacional privado. ¿Cuál? La variedad legislativa de los estados, porque cada estado legisla para su propio estado, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su población, etcétera, ¿verdad? Entonces, el derecho interno definitivamente es una característica del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque lo aplica un órgano interno, porque el de ese derecho interno lo va a aplicar un órgano interno y porque sus normas se encuentran en el derecho interno de cada estado. ¿Sí? ¿Por qué entonces es una característica, el derecho interno es una característica del derecho internacional privado? Porque lo aplica un órgano interno y porque sus normas se encuentran en el derecho interno de cada estado, generalmente, así es, ¿verdad? Entonces, es decir, que sus normas forman parte de la legislación ordinaria de cada estado, que sus normas forman parte de la legislación ordinaria de cada estado y se encuentran contenidas precisamente en diferentes leyes, ¿verdad? Por eso es que tenemos una variedad de leyes a lo interno de nuestro estado para cada materia. Si hablamos de derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, derecho constitucional y todos sus procesales, ¿verdad? Pero hablamos de otra variedad de leyes, derecho, la ley de migración, la ley de defraudación, la ley del servicio civil, la ley del ICS, una variedad de leyes, ¿verdad? Entonces, por eso es que el derecho interno es una característica del derecho internacional privado. ¿Por qué se dice que el derecho internacional privado es un derecho adjetivo? Porque es esa característica de que es un derecho adjetivo. Esto es porque su función es indicar, ¿verdad? Es el transporte que se utiliza para señalarle al órgano jurisdiccional y a los estudiosos del derecho qué norma debe aplicarse a un caso concreto cuando se están invocando dos o más normas de derecho internacional privado. Por eso es un derecho adjetivo. ¿Por qué? Porque su función es indicar, su función es señalar qué norma debe aplicarse a un caso concreto. ¿Por qué es un derecho, por qué decimos que el derecho internacional privado es un derecho particular? Y el derecho internacional privado es un derecho particular porque siempre existe un interés particular, siempre existe un interés personal, definitivamente, ¿verdad? Entonces el derecho internacional privado es un derecho particular porque siempre va a existir ese interés particular o ese interés personal, ¿verdad? Y por eso es que pone en movimiento a un órgano jurisdiccional para resolver un caso en concreto, ¿verdad? Siempre pensando en la aplicación y en la invocación de normas extranjeras en un determinado estado para que se pueda aplicar el derecho internacional privado. ¿En qué nos va a ayudar el derecho internacional privado? A señalar, a indicar qué norma debe aplicarse a un caso concreto. También se dice que el derecho internacional privado es un derecho positivo. El derecho internacional privado es un derecho positivo. ¿Por qué? Porque sus normas son ciertas y verdaderas. Cada país las emite para dar facilidad en la solución de distintos conflictos de interés. Porque es positivo, porque sus normas son ciertas y verdaderas y cada país las emite, ¿para qué? Las emite para dar facilidad de solución a los distintos conflictos de interés que puedan nacer a la vida jurídica y que deben ser sometidos a un órgano jurisdiccional para que los mismos sean resueltos. Por eso el derecho positivo. ¿Por qué? Porque sus normas son ciertas y verdaderas. ¿Por qué creemos que son ciertas y verdaderas? Porque están plasmadas. El derecho positivo es el derecho escrito, es el que está en los códigos.
¿sí? Nosotros seguimos una corriente de derecho positivo. Siempre hablábamos la semana pasada, creo yo, en la clase anterior, el conflicto entre el derecho positivo y el justnaturalismo, ¿verdad? Porque los justnaturalistas, ¿qué es lo que dicen? Que todo ser humano, que toda persona individual sabe que es bueno y que es malo, sabe qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo. Entonces, ¿por qué debe escribir? ¿Por qué debe estar escrito? ¿Por qué debe plasmarse en un documento? Si ya las personas lo saben cómo deben de comportarse. Pero los positivistas dicen no, si bien es cierto, tienen razón los naturalistas de que la persona individual sabe y conoce hacer el bien y el mal, pero es necesario que esté escrito para que sepa qué debe hacer y qué no debe hacer. Si aún estando escrito violentamos la ley, si no miren ejemplos, dicen el derecho penal, ¿por qué se aplican tantas penas de prisión? Porque las personas, a pesar de que saben de que hay normas prohibitivas, imperativas, las rompen, las violentan. Y eso pues tiene un efecto retributivo del Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las va a sancionar por haber quebrantado una norma que protege un bien jurídico tutelado. Entonces el derecho positivo, ¿por qué se dice que son ciertos y verdaderos? Porque están escritos en normas y las personas pueden enterarse qué es lo que el Estado le permite a sus ciudadanos y qué es lo que no les permite. Porque es un derecho nacional, porque el derecho internacional privado es un derecho nacional, porque como resultado precisamente de su positividad, de ser un derecho escrito, se encuentra al interior de un Estado, se encuentra al interior de una nación. Por eso es que también se dice que el derecho internacional es un derecho nacional. ¿Por qué? Porque como resultado de lo que estamos hablando del derecho positivo, o sea, de la positividad del derecho, de que es escrito, que se plasma escrito en códigos como los que tenemos nosotros, se encuentra ¿a dónde? Al interior de un Estado, al interior de una nación, para ser aplicable a toda su población. Por eso también el derecho internacional privado es un derecho nacional. ¿Por qué se dice que es un derecho prejudicial? ¿Por qué el derecho internacional privado es un derecho prejudicial? Porque antes de aplicar el derecho de un determinado Estado, hay que acudir ¿a dónde? A la norma, ¿verdad? Prevalece sobre los intereses concretos de los Estados. Cuando se invocan dos o más normas de dos Estados, obviamente se van a analizar todas las normas que se están invocando y se va a aplicar la que el derecho internacional privado le va a indicar al órgano jurisdiccional, al juzgador al abogado o a los estudiantes de derecho qué norma es la que debe aplicarse para resolver un caso concreto. Entonces, antes de ir al proceso debemos hacer análisis de la norma, por eso es prejudicial. Primero, previo a iniciar el proceso, ¿dónde debo someter mi caso concreto? ¿Ante qué juez es el competente para someterlo? ¿Qué norma es la que más le puedo aplicar o en la que me puedo fundamentar a manera de que ese proceso, cuando se resuelva, sea favorable a mi interés particular? Es un derecho prejudicial. El derecho internacional privado es un derecho prejudicial. Porque otra característica del derecho internacional privado es que es de derecho público. El derecho internacional privado es de derecho público, es como característica. ¿Por qué? Porque no oye la intención o la voluntad de los individuos. Son normas abstractas que se aplican sin discriminación. ¿Por qué es un derecho público? Porque no oye la intención o la voluntad de quiénes, de los individuos, sino que son normas abstractas que se aplican sin discriminación. Cualquiera puede hacer uso del derecho internacional privado. Cualquiera puede pedir que se solvente una situación jurídica aún fuera de su territorio, aún en un estado al que no pertenece, aún a una nación del que no es origen. Derecho internacional público es también como característica un derecho público. El derecho internacional privado, perdón, como característica, también se puede ver como un derecho público. Como un derecho universal. ¿Por qué como un derecho universal? Porque el derecho internacional privado es aplicable en y en todos los estados. El derecho internacional privado se va a aplicar en y en todos los estados. Por eso su característica de derecho universal, porque puede ser aplicable en cualquier estado del mundo, ¿sí? Para resolver los distintos conflictos de interés, y hoy la gran totalidad de los estados pues reconocen el derecho internacional privado y que pueden ser aplicables dentro de sus
territorios, ¿verdad? Aunque no sean normas creadas en su estado para sus propios particulares, pero si son normas que benefician y pueden ser aplicadas para la solución de un conflicto, aunque no sean las de su propio estado, las van a aplicar de acuerdo a los principios que vamos a aprender más adelante. Por eso se dice que el derecho internacional privado es un derecho universal, porque es aplicable en y a todos los estados. Y la última característica del derecho internacional privado es que es un derecho espacial. ¿Por qué se le dice que el derecho internacional privado es un derecho espacial? Porque se aplica en el espacio, pero no me refiero al espacio, ¿verdad? En cuanto al espacio aéreo, sino me refiero a un lugar determinado. ¿Por qué? Porque el derecho internacional se va a aplicar en los estados donde sean invocadas dos o más normas de distintos estados. Ese conflicto de interés puede ser conocido en cualquier parte siempre y cuando el juez sea competente de acuerdo a los principios del derecho internacional privado. Por eso el derecho internacional privado es espacial, porque se aplica en el espacio y en cualquier espacio, en cualquier estado donde se solicite la intervención del derecho internacional privado para señalar, indicar qué norma debe aplicarse a un caso concreto y para señalar e indicar qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer de ese caso concreto. Y por último, veamos qué es el contenido del derecho internacional privado. ¿Cuál es el contenido del derecho internacional privado? En cuanto al contenido del derecho internacional privado, podemos decir que su contenido se extiende a todas las ramas del derecho. Por eso decíamos que no está bien el nombre de algunos tratadistas internacionales de derecho internacional privado cuando dicen que este derecho debería denominarse, su nombre más aplicable debería ser derecho civil internacional. No es cierto, por esto. ¿Por qué? Porque el contenido del derecho internacional privado se extiende a todas las ramas del derecho, todas las ramas del derecho. Sí, es cierto que algunos lo han considerado eminentemente civil, descartando otras ramas de derecho en general, pero hoy en día existe consenso que se extiende al ámbito civil, penal, mercantil, procesal, notarial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su contenido se extiende ¿a dónde? A todas las ramas del derecho. Entre los juristas todavía existen discrepancias en ese sentido del contenido sobre algunos temas, porque, por ejemplo, lo referente a la extranjería, a la extradición, que es incluido por algunos en el derecho internacional público, pero para los fines realmente de nuestro código, de nuestro curso, como van a ver en el Código de Derecho Internacional Privado, estos se incluyen dentro del derecho internacional privado, la extranjería, la extradición, etcétera. El Código de Derecho Internacional Privado los incluye en su texto. Si ustedes ya le dieron una ojeada, ahí lo van a encontrar. Entonces, bien muchachos, nos vamos a quedar hasta acá en cuanto al contenido del derecho internacional privado, recordándoles que para poder contestar sus preguntas están en los videos que se suben en la universidad, las clases que damos acá de esta manera, los documentos que les envío, las leyes que les he pedido que estén dándole lectura, por ejemplo, desde el Código de Derecho Internacional Privado, dije que debían de leer del artículo 1 al 145, ahí van a ir encontrando las respuestas a los primeros cuestionarios que ustedes tienen, algunas de las cuestiones que se hacen en esos cuestionarios. También, por favor, empiecen a leer, desde ya empiecen a leer, ya les dejé la ley de organismo judicial, también en el Código de Derecho Internacional Privado, leamos la ley de migración y la ley de nacionalidad. Ley de migración y ley de nacionalidad. Más adelante nos va a servir, pero empecemos a leer la ley del organismo judicial, el Código de Derecho Internacional Privado, la ley de migración y la ley de nacionalidad. Empiecen a leer y más adelante pues va a ser de mucha utilidad para nosotros. Bien muchachos, nos quedamos hasta acá. Les deseo un buen fin de semana. Nos conectamos la próxima semana, el primero Dios, y les deseo muchas bendiciones a todos. Cuídense mucho.